Tita Willes, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Súper bien, muy contento de estar empezando esta conversación en la que, bueno, la idea es poder hablar sobre esas pérdidas, esos duelos que han sucedido a lo largo de esta pandemia. Muchos hemos tenido que hacer renuncias a trabajos, a personas, a situaciones, y de eso se trata, de conversar acerca de eso y poder transmitir a las personas lo que hemos sentido como personas, lo que nos ha pasado a nosotros, porque también hemos vivido ese tipo de experiencias, y desde la parte psicológica, qué herramientas también se pueden ir adquiriendo para poder gestionar de la mejor manera ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, muchas gracias por compartir este espacio acá con nosotros y bueno, no sé, si quieres, nos vas contando a ver cómo ha transcurrido este tema para ti. Claro, no, yo feliz pues de recibir esta invitación y pues me parece como muy pertinente el tema porque no solo a nivel personal, pues he notado que las personas, bueno, personalmente también tuve que hacer renuncias, pues renuncias a mi estilo de vida, a la forma en cómo hacía mi trabajo, a la forma en cómo me relacionaba con las demás personas. Entonces todo eso obviamente implicó lo que vamos a entender como un duelo porque pues traía una pérdida consigo en el proceso, pero también pues a nivel profesional veo cómo las personas consultan y en muchas ocasiones no son muy conscientes de que lo que los lleva a consultar es también esa necesidad de que los acompañemos en el proceso de cambio, ¿sí? En este caso, pues el cambio se está gestando por una pérdida que tuvieron, ¿cierto? Entonces me encanta pues hablar del tema porque sí me parece que está muy en auge. Bueno, ahorita has mencionado pérdida y duelo. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia entre tener una pérdida y un duelo? Mira, más que diferenciarlo, es, digamos que, contextualizar las palabras. Cuando nosotros hablamos de duelo, estamos hablando de la respuesta emocional que a nivel psicológico vamos a observar en una persona debido a una pérdida, ¿cierto? Entonces, más que ponerlos como en diferencia, es entender qué papel juega la pérdida en el proceso de, de, de la expresión emocional que va a ser el duelo, ¿sí? Es decir, que un duelo no necesariamente es cuando se pierde una persona. Puedo yo hacerle un duelo cuando tengo que cerrar una empresa, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y esa reacción emocional cuando se lleva con una persona o con una situación como la pérdida de un empleo, por ejemplo, ¿tiene las mismas fases, las mismas etapas? Es decir, ¿puede llegar a ser patológico incluso? Ok, bueno, mira, cuando nosotros, digamos que el tema del duelo se ha estudiado y cada vez más se han llegado como acuerdos para no volver a satanizar a las emociones, ¿cierto? Porque estamos hablando, como te decía, que el duelo es una respuesta emocional. Las emociones pues nacen con nosotros precisamente para mostrarnos cuál es nuestra realidad. Entonces, la respuesta emocional de duelo va a darnos a entender que lo que está ocurriendo es que perdimos algo o a alguien, ¿sí? Esta pérdida puede ser física o puede ser psicológica. Cuando es física, pues es de aspectos tangibles como es perdí a una persona, perdí un empleo. Y cuando hablamos de pérdidas psicológicas es esa percepción de que algo ya no lo tenemos. Ese algo puede ser o alguna capacidad o algún valor. Entonces, nuestra mente lo que está entendiendo es que perdimos algo. Y para poderse acomodar a ese proceso, va a generar una emoción y esta emoción va a facilitar que aparezcan conductas, ¿sí? Entonces, las conductas son las que vamos a ver en las fases que conocemos como las fases del duelo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar en la fase, por ejemplo, de la negación, que es tan común ante La primera. Lo que pasa es que... O no necesariamente. Exacto. Ahora cuando hablamos de duelo y de las fases, no las ponemos en orden, ¿sí? Cuando hablamos de hecho de las fases, estamos tratando de ponerlas en un tema circular, donde no haya una primera y luego una segunda, y eso no quiere decir que no pueda volver a la primera. De hecho, cuando hablamos de los procesos de duelo, nosotros como profesionales estamos identificando al paciente en cuál llegó y vamos a facilitar que pueda pasar
por todas, ¿sí? O incluso no es necesario que pase por todas, pero lo más saludable es que el paciente pueda fluir, ¿cierto? Que pueda ver que está transitando, que no se está... Exactamente, eso es lo que más nos va a marcar el tema de lo patológico o no, porque de hecho ahora se debate mucho el tema de lo patológico, que hablaba muy puntual del tiempo, y como vemos las pérdidas pueden ser múltiples, entonces decir que una persona porque perdió a su pareja tendría que tener 6 meses de duelo y ya al año entonces estaríamos hablando de que está complejizado ese proceso, sería muy difícil porque cada relación además tiene su, digamos que su historia, ¿cierto? Entonces posiblemente para mí perder una pareja no sea lo mismo que para otra persona perder su pareja. Entonces podemos tener la misma pérdida aparentemente, pero no necesariamente tener el mismo proceso. Entonces lo patológico no lo da el tiempo. Exactamente. Lo patológico, lastimosamente, pues habría que usar esa palabra, pero no es la que más me gusta, porque pues uno parte de que la persona va a tener la capacidad. Lo que pasa es que los tiempos de cada persona van a ser distintos, su momento de vida va a ser distinto, su contexto va a ser distinto. Entonces, creo que como profesionales no debemos ignorar eso, porque pues sesgarnos por lo que nos da un manual o lo que nos marca, digamos que las escuelas o los modelos psicológicos, pienso que a veces nos limita mucho para poder observar al paciente en su naturaleza, en su contexto completo. Bueno, entremos como en el contexto de por qué estamos hablando hoy de pérdidas y de duelos. Empezamos hace ya más de año y medio una situación a nivel mundial, una pandemia que no habíamos vivido, que marcó para muchos un inicio, un fin de diferentes cosas. Para otros incluso fue un año como que desapareció de nuestras cuentas, como que a veces vamos a hacer cuentas de los años y como que ese 2020 desapareció. Total. Entonces, eso incluso puede ser una pérdida, perdí un año. Cuando los estudiantes, uno escucha a un estudiante, no, yo perdí un año, siento que perdí un año porque nunca tuve contacto con mis compañeros, no conozco a mis profesores, en fin. Entonces, justamente por eso es que queremos hablar de este tema hoy, de abordarlo, porque estamos empezando a volver nuevamente, a reactivar aquellas situaciones, momentos de vida que empleábamos antes de que empezara esta situación de pandemia. Y poder identificar esas pérdidas, esos duelos, esos momentos de duelo en diferentes circunstancias, pues posiblemente van a ser o darnos pie también para pasar la página y volver a la vida, que es lo que estamos nosotros haciendo ahora en Cuerpo y Mente, invitando a las personas a que vuelvan a la vida. Y volver a la vida es volver a darnos cuenta que listo, pasan situaciones, momentos difíciles, pero también si contamos con las herramientas o si no, pero nos vamos dando la tarea de encontrarlas, podemos pasar esa página de nuestra vida de una manera amorosa, compasiva, tranquila, y que sirva a su vez para ser un maestro de vida, para seguir adelante con nuevos propósitos, con nuevos proyectos. Entonces, hablemos por ejemplo de esas pérdidas. Empecemos por ejemplo una pérdida en el aspecto laboral. Muchas personas, muchas empresas tuvieron que cerrar y eso implicó la pérdida del trabajo. Esa pérdida del trabajo en el contexto de una pandemia, en donde se cierran puertas, e inicialmente se cerraron muchas, ahora quizás se están abriendo en la reactivación. ¿Cómo podría una persona identificar si esa pérdida de ese trabajo la está gestionando de la manera adecuada? ¿Y qué herramientas podría hacer para volver a la vida, volver a buscar otro tipo de oportunidades y quizá en algo en lo que viviría aún más? Claro. Mira, aquí lo principal es reconocer qué tanto digamos que ese aspecto está entorpeciendo la función en otras áreas, ¿cierto? Si nosotros evaluamos nuestro día a día, uno logra identificar que uno no se desempeña solo en el trabajo, ¿cierto? También tiene un rol de papá, el caso de las personas que tengan familia, de pareja, de hijo. Entonces, una de las cosas importantes a reconocer es qué tanta digamos que ese cambio que tuve se está viendo
o sea, está afectando mis otras áreas de desempeño. Eso es como una señal muy, muy característica de aquella persona que va a necesitar como un apoyo adicional a atravesar ese proceso, ¿sí? Entonces, es darnos cuenta cómo estoy sobrellevando. ¿En qué nos podemos dar cuenta? No solo en que nos impida hacer, sino que nosotros mismos emocionalmente todo el tiempo tengamos esa pérdida presente. O sea, que en todas las discusiones aparezca la pérdida del trabajo. Que todo problema me lleve a decir, es que fue por la pérdida de trabajo, ¿sí? Entonces, ser como muy... estar muy pendientes de cómo estamos en ese lenguaje permanente, que tanto nuestra mente nos lleva a esa pérdida. O sea, como rumiando constantemente, trayendo constantemente ese tema en los aspectos de nuestra vida. Exactamente, entonces esas son señales para darnos cuenta, ¿sí? Y lo otro es qué tanto me puedo proyectar a futuro o no, ¿sí? Si bien todo lo que vamos a hablar o todo lo que vamos a reconocer como pérdidas, son pérdidas que no solo tenemos por la pandemia, son pérdidas que se nos pueden presentar en cualquier momento de nuestra vida, independiente de que haya una pandemia o no, yo me puedo quedar sin trabajo. Independiente de que haya una pandemia o no, puedo perder cosas en la vida, ¿cierto? Pero los seres humanos estamos capacitados para poder superar esas pérdidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a mirar? ¿Qué tanto estoy reconociendo yo que sí puedo? Que me vaya a demorar un tiempo, que vaya a implicar que acepte cosas que realidades que no voy a cambiar. Entonces, ese proceso de aceptación, qué tanto lo estoy pudiendo pues sentir, ¿sí? Percibir en mi día a día. Entonces, esas también son señales de que una persona está pudiendo fluir por ese momento, ¿sí? Uh-huh. ¿Y cuál sería ahí esa diferencia en la que podríamos nosotros separar lo que sería la aceptación de la resignación? ¿Y qué importancia cobraría al respecto de estas pérdidas, pues en general y en este caso de un empleo? Claro. Entonces, es muy importante hacer esa diferencia porque en muchas ocasiones confundimos aceptar con resignarnos. Resignarnos me lleva a paralizarme, a no buscar estrategias para con aquello que sí puedo hacer, empezar a hacer y construir una realidad que se vuelva agradable, que yo sienta que estoy teniendo el control. Entonces, cuando uno habla de que la persona está asumiendo una postura muy resignada, observamos personas muy quietas, personas que son, o sea, que no se empoderan, que no tienen como ese discurso de decir, de reconocer la realidad y decir, sí, pues esto me ocurrió, no es lo que más me gusta, pero con esto que puedo hacer, sí se empoderan y arrancan, ¿cierto? Entonces, para mí esa sería como la diferencia más grande entre una actitud de resignación y una actitud de aceptación. No sé si de pronto tú, en tu experiencia, pudieras como ampliar un poquito como ese concepto. Pues la aceptación nosotros la empleamos desde el mindfulness, como parte de esos procesos que justamente tú hablabas ahora, identificar, reconocer aquello que está en mis manos cambiar y aquello que no. Cuando tengo e identifico esas cosas que no puedo cambiar, y eso lo puedo hacer en un momento meditativo, puedo identificar, bueno, esto realmente no está en mis manos, y si no está en mis manos, pues simplemente lo acepto, hago un proceso de aceptación frente a eso. Y cuando está en mis manos, pues me empodero para poderlo cambiar. Ahora, para poderlo cambiar necesito también herramientas, y dentro de ello enmarcarlo dentro de un propósito de vida. Claro. Si yo no tengo un propósito de vida claro, un sentido de vida claro, llego a un momento de una pérdida como de un empleo y simplemente me puedo ahogar en una emoción ahí. ¿Cómo puedo yo, desde esas herramientas psicológicas, psicoterapéuticas que cuentan ustedes, empezar a planear ese propósito de vida, ese plan, ese sentido de vida que me permita a mí afrontar, ¿cierto? Más que enfrentar, sino afrontar, darle la cara a esa situación, reconocer lo que me está pasando, aceptar lo que no puedo cambiar y pasar la página, subir al siguiente nivel. Claro. Mira, desde la terapia cognitiva, que sería la base de pronto con la que yo me acerco, si bien uso otras herramientas, digamos que mi formación fue muy cognitiva, y en la terapia cognitiva tenemos un principio y es que no es tanto la situación
o quizás la situación no es quien juega el papel más importante en el desarrollo o en la manifestación de esas emociones y de esas conductas, sino la manera en cómo yo lo interpreto, ¿sí? Y mi forma de interpretar esa situación tiene mucho que ver cómo me veo yo ante esa situación y cómo veo a mi grupo de apoyo, pues a las personas, y cómo veo el entorno ante esa situación, ¿cierto? Entonces, entre más negativa sea el concepto que yo tengo de mí mismo, pongo ejemplos, entre menos capaz me sienta, entre menos valor me dé a mí mismo, posiblemente me voy a ver mucho más incapacitado, voy a ver las dificultades mucho más grandes, porque pues si bien voy a tener dificultades, si yo me veo por debajo, pues las voy a observar tan lejos que quizás me rinda incluso desde antes de empezar, ¿cierto? Entonces, uno de los aspectos muy importantes a reconocer es cómo me estoy viendo yo, ¿sí? Incluso ante ese proyecto de vida que me estoy planteando. Y pues a los demás, ¿cierto? Porque siempre voy a estar acompañada de un entorno. Entonces, ¿qué tanto confío? ¿Qué tanto me puedo apoyar? ¿Qué tanto posibilidad veo en que vaya a tener como ese soporte, ¿sí? Entonces, en la terapia psicológica vamos también poco a poco a ayudarle a la persona a identificar cómo se está percibiendo, ¿sí? También qué está identificando o qué se está diciendo de esa pérdida. En muchas ocasiones las personas no solamente pues sienten tristeza o se les dificulta el proceso porque hayan perdido el trabajo, sino porque su interpretación fue, en el fondo, no fui capaz, no fui suficiente, o los otros no me valoran, es que en el otro no se puede confiar, ¿sí? Entonces también en el proceso de duelo es importante poder gestionar esos pensamientos y obviamente las emociones que aparecen de esas interpretaciones tan negativas que estoy haciendo. ¿Y en qué momento yo podría identificar la necesidad de un acompañamiento psicológico cuando tengo este tipo de pérdidas? Que yo incluso lo podría hacer de manera preventiva o no. O tendría que ver cuando ya empiece con esos pensamientos constantes como lo estabas mencionando ahora. ¿Ese sería el momento de asistir a psicología? ¿O cuál sería ese momento? Pues mira, lo ideal ahora, y creo que todas las personas que trabajamos en el entorno de salud cada vez le apuntamos más a que sean intervenciones más de tipo preventivas, ¿sí? No sé si de pronto estoy siendo incoherente con el tema de intervención en lo preventivo, pero sí ojalá el papel del profesional llegue en un momento preventivo. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Pero bueno, también cada persona tiene su momento y como lo digo yo, pues listo, si no llega en un momento preventivo, ¿cómo sería un abordaje más de tipo preventivo? Pues aprender a reconocer eso, ¿cierto? Cómo aprender a entender cómo funciona nuestra mente, cuál es el papel que tiene la interpretación, la forma en cómo yo me veo a mí mismo y cómo veo a los demás y cómo veo mi futuro o el mundo, cómo va a influir en las decisiones que tomo, cómo influye en las emociones que aparecen en mí y cómo influyen en las conductas que yo estoy generando. De manera preventiva puedo hacer eso, ¿cierto? Teniendo ese conocimiento, mirando todo esto. Ya las personas cuando llegan con una crisis activa, ¿sí? La manera en que se abordaría sería, pues obviamente, pudiendo gestionar todas esas emociones, buscando pues que se regulen nuevamente y pues planteándonos una forma diferente de empezar a concebirse a sí mismo, ¿sí? Aquí pues me gustaría que las personas entendieran que nunca es tarde para uno empezar a generar cambios en su estilo de pensamiento, ¿sí? o en su estilo o en su forma de actuar. Pienso que a veces nos sesgamos mucho en decir, pues es que toda la vida he pensado así, toda la vida he sido una persona, no sé, negativa, o toda la vida he sido una persona demasiado independiente. Uno puede empezar a cambiar. De hecho, pues gracias a eso existimos profesionales como los psicólogos, ¿cierto? En donde estamos ahí para que quien decida cambiar, que no va a ser fácil, pues lo pueda hacer con mayor orientación. Bueno,
hemos hablado como de la parte de empresa y la parte de empleo en ese tipo de pérdidas, pero también parte de las pérdidas que han sucedido han sido pérdidas de tiempo. ¿Cómo nosotros reconocemos, pues, realmente perdí el tiempo? ¿O este tiempo fue valioso? ¿O este tiempo me enseñó a aprender alguna cosa? Esa pérdida también es importante reconocerla. Claro, y estás tocando algo como retomando lo que estábamos hablando ahora, la percepción, si yo ante ese darme cuenta que el tiempo se me fue y no capté lo que había a mi alrededor, muchas personas pueden generar emociones de culpa o emociones de frustración, ¿cierto?, por no haber aprovechado. Entonces, claro que es importante porque el cambiar esa percepción hacia una percepción que sea más amable, en donde se diga, bueno, no me di cuenta que en ese momento estaba perdiendo el tiempo, por así decirlo, pero ahora lo puedo hacer, ¿cierto? O que aprendí en ese momento que ahora no estoy siendo consciente de herramientas que adquirí y llevarlo a que las ponga, por ejemplo, en funcionamiento, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería como que la persona entienda que aunque ya pasaron cosas malucas, incómodas, se tuvieron esas pérdidas, algo se puede hacer, se puede siempre aprender, ¿cierto? Esa frase de para algo tuvo que haber sucedido esto, darle ese significado, esa posibilidad. Y es que a veces la incomodidad y el caos justamente nos lleva a que cambiemos, son esos motores para el cambio, ¿no? Ese impulso. Ese impulso, exactamente. Y bueno, como eso también hemos perdido hobbies, amigos, familiares, que son duelos que pueden llegar a ser incluso, o que requieren incluso más reconocimiento de nuestra parte, y en ese reconocimiento, ese acompañamiento para poderlo gestionar de la manera más adecuada. Exactamente, exacto. Bueno, este tema realmente es bastante largo. Yo creo que aquí hemos empezado a tocar... Y apasionante. Sí, hemos empezado a tocar como algunos de los aspectos iniciales de lo que es reconocer una pérdida, aceptarla y generar cambios a partir de ahí, de ese reconocimiento, y por supuesto el acompañamiento de psicología tan importante en estos momentos en los que a veces incluso no somos capaces de hacer ese reconocimiento de ese duelo, esa pérdida por la que he venido pasando y que quizá en este momento no cuento con las herramientas suficientes para poderlo gestionar. Exacto, exacto. Entonces, muchas gracias por este espacio. Vamos a tener más. Perfecto, yo feliz de acompañarlos. Vamos a tener más y me gusta pues poder compartirlo así, de esta manera conversada, poder ir brindando herramientas también a las personas que nos escuchan y bueno, atentos porque vamos a seguir con este tipo de actividades en Cuerpo y Mente.